Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Nuevamente con ustedes desde los estudios de Yecna, Los Cedros, para poder transmitir a través de las redes sociales la palabra del Señor, que trae refrigerio y es medicina para nuestros huesos y trae una bendición espiritual de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Desde vuestros hogares, queridos hermanos, Iglesia del Señor, que nos están viendo en todo el Perú y en todo el mundo, vamos a orar al Señor para luego entrar a unas alabanzas de nuestro Padre Celestial. Oramos. Señor, gracias te damos de este momento, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú puedas, Señor, dar una palabra viva, una palabra eficaz, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, con esta serie, Señor, que estamos llevando, Padre Santo, de Génesis, Señor, con el tema, Padre Santo, José es tentado, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Este tema importante también para nosotros, para nuestro liderazgo, para nuestro ministerio, Señor. Seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, para estar fortalecidos, para poder estar atentos, apercibidos, Señor, para estos tiempos, Señor, difíciles, Señor, que estamos llevando, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice tu palabra, Padre Santo, y Señor, háblanos, Padre Santo, porque queremos escuchar en esta noche lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, sea padre, sea esposa, hijo, sea líder, ministro, Señor. Somos tus hijos, Señor, somos hechura tuya y tú tienes, Señor, algo grande para nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia del Señor, vamos a escuchar una alabanza para nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que tiene que recibir toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Con ustedes, una alabanza al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Gloria a Dios, Iglesia del Señor. Hemos escuchado una alabanza al Señor para poder comenzar ya el tema de la serie de Génesis. José es tentado. Amén. O José y la esposa de Potifar. Vamos a leer, queridos hermanos, los textos bíblicos consecutivamente. Un tema expositivo, ¿verdad? Para poder entender bien lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como líder, como ministro del Señor, como predicador del Evangelio, ¿verdad? Porque todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, sabemos que la vida de José nos trae una remembranza para nuestra vida en el ministerio, ¿verdad? Entonces, es parte de la vida de un ministro. Es parte de cada líder cómo comienza ese proceso que Dios tiene para cada uno. Ese proceso que llevó a José a cumplir el propósito de Dios, que lo llevó a José a perseverar en su sueño, en esa carrera de la fe, ¿cierto? Para poder cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que perseverar en la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ser fiel a Dios, ser íntegro a Dios, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Así como Dios escogió a José para llevar una visión, un trabajo, una tarea para cumplirlo, también Dios nos escogió a nosotros, nos llamó a nosotros con propósito eterno para cumplir una visión, ¿verdad? Entonces, si Dios te escogió a ti, es porque Dios tiene bastante fe, propósito en ti, ¿verdad? Y más aún porque Dios no nos abandona. Dios no abandonó a José, sino que Dios estuvo en cada proceso, en cada prueba con José, ¿verdad? Dios lo sostuvo, Dios estuvo con él, ¿verdad? Hasta cumplir los propósitos y más todavía. Dios así es también con nosotros, ¿verdad? Dios está con nosotros, nos cuida, nos protege, nos alimenta, nos da la salud, nos suple todo, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios que siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 39, ¿verdad? Del 1 al 4, o sea, vamos a ir consecutivamente, pero por partes. Dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces aquí vemos, queridos hermanos, que a pesar de todo, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando con José,
aún Dios estaba con él, ¿cierto? Todo lo que José hacía, Dios estaba atento, Dios estaba apercibido en la vida de José, ¿verdad? Sabiendo que José, queridos hermanos, fue vendido, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Por celos, por orgullo, por vanagloria. Fue vendido porque era el preferido de su padre, ¿verdad? Él era honesto, él era íntegro, ¿cierto? Entonces, es por eso que había muchos celos, mucha contienda. Entonces, antes de matarlo, mejor era preferible venderlo, ¿verdad? Y justo pasaba ahí un mercader, un grupo de ismaelitas, ¿cierto? Y lo vendieron a José, ¿verdad? Y José, hermanos, no peleó, no luchó por su vida, ¿cierto? Sino que José o sea, fue llevado eh, por su propia mano, o sea, él no rechazó, él no puso resistencia, sino que José fue guiado por Dios. No reclamó, sino que fue guiado por Dios porque José sabía que había un propósito en todo esto. Él sabía que Dios le estaba hablando, ¿cierto? A través de los sueños, y Dios sabía que algo grande iba a pasar más adelante, en otro lugar, ¿no? ¿Cierto? Entonces José se dejó guiar por Dios, ¿verdad? Y fue llevado como esclavo en este caso a Egipto, ¿verdad? Entonces ya José en Egipto estaba siendo vendido en el mercado de los esclavos ahí, ¿verdad? Y la Biblia dice que vino un capitán del ejército del faraón y lo compró, ¿verdad? Lo compró porque vio en él actitudes buenas para poder servirle ahí como esclavo en su casa, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Dios estaba con José, queridos hermanos, ¿verdad? Dios estaba con José, ¿verdad? Entonces Dios también está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces la mano de Dios nunca se separó de José, ¿verdad? Porque José tenía un propósito eterno para con Dios. Y más aún, ¿verdad? Quizás, según el texto bíblico, José le estaba hablando a este capitán acerca de Dios, acerca de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de pactos, un Dios que sí ama a la naturaleza, ama a su pueblo, ¿verdad? En este caso José, el hebreo, ¿verdad? El soñador. Entonces, y Jehová se dio cuenta, Potifar se dio cuenta de que Dios, ¿verdad? Dios estaba con José, ¿verdad? Y Dios estaba prosperando en todo a José, ¿verdad? Sirviendo a Potifar, ¿verdad? Porque sabemos que José es un hombre inteligente, sabio, ¿verdad? Un hombre que miraba más allá, ¿cierto? De las cosas. ¿Por qué? Porque tenía una sabiduría José, porque Dios estaba ahí dándole sabiduría, ¿verdad? Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios le estaba prosperando a José. José estaba hablando con Dios, estaba con Dios y Dios estaba con José, y Potifar también estaba con José, halló gracia en José de parte de Dios. O sea, era una unidad ahí prácticamente, ¿verdad? Dios con José y José con Dios, ¿verdad? Entonces ahí vamos, hermanos, que José era un hombre obediente a Dios, un hombre capacitado, un hombre entrenado para hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Porque Dios amaba a José y José también amaba a Dios, amaba las cosas espirituales de Dios. Bueno, vamos avanzando, queridos hermanos, en el 5, dice así la palabra de Dios, del 5 al 6. Y aconteció que desde cuando le dijo aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José,
y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios, ¿cierto?, intervino ahí, ¿cierto?, por los frutos que José mostraba. Y Potifar, ¿cierto?, vio a José como una persona diferente a los demás, una persona que no merecía ser esclavo, ¿verdad? Porque vio que Dios estaba con él y vio actitudes, ¿verdad? Unas actitudes grandes ahí. Entonces Potifar le dijo o le dio a José un encargo importante de ser el mayordomo, el administrador de su casa, de todo lo que había en su casa, en el campo, de todo, cosas materiales y aún el cuidado especial, tesoro de la esposa de Potifar, ¿verdad? En otras palabras, Potifar le dijo a José, también cuídame, administrame a mi esposa, porque es mi tesoro, es mi amada. Y José, hermano, era un buen administrador, por eso que Potifar lo puso como administrador y mayordomo, ¿verdad? Entonces, todo estaba en las manos de José, con el poder que le había dado, ¿cierto?, Potifar. O sea, José, queridos hermanos, era un hombre fiel, un hombre justo, un hombre íntegro, ¿verdad? Porque por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? Entonces, Potifar, ¿cierto?, vio la gracia de Dios en José, ¿verdad? Y también otro punto importante es que cuando José estuvo sirviendo en la casa de Potifar, Potifar se dio cuenta de que la casa estaba siendo bendecida por Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, cuando uno sirve a Dios verdaderamente, nuestra casa y donde estamos, Dios siempre va a prosperar. El lugar donde nosotros trabajamos, en el lugar donde nosotros vivimos, en el lugar donde nosotros vayamos, Dios siempre va a prosperar, a hacer prosperar el lugar donde estamos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es importante ser fiel a Dios, amar a Dios, y Dios hará grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Sigamos, queridos hermanos, en el versículo 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, ¿verdad? Sabemos, queridos hermanos, que José era un hombre, era joven todavía, promedio de 20 años, así más o menos, ¿verdad? Que José era un hombre hermoso, ¿verdad? Y de buena apariencia, o sea, José era un Miss Universo, ¿verdad? Un hombre hermoso y de buen parecer, ¿verdad? Entonces, José estaba en la casa de Potifar y la mujer de Potifar, ¿verdad?, vio a José ya con otros ojos de codicia, ¿verdad? Entonces, ahí vemos a esta mujer que va a hacer tentar al Hijo de Dios, va a hacer tentar al hombre de Dios, ¿cierto? A este varón temeroso de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que sabe que hay propósito de Dios en él para cumplir algo importante más adelante, ¿verdad? Porque eso es lo que tenía José en su mente, en esa visión celestial, de que Dios lo sacó
¿cierto? Con ese propósito de la casa de su padre a otro lugar, ¿cierto? Porque había algo grande que Dios tenía que hacer con José, ¿verdad? Y entonces cuando Dios interviene para hacer grandes cosas, el diablo también comienza a trabajar para que no se cumplan los propósitos de Dios, ¿verdad? Y aún también nuestra propia concupiscencia también entra a tallar para que no se cumplan los planes de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que esta mujer comenzó a acosar a José, ¿verdad? ¿Qué le habrá dicho? No sé, podemos parafrasear el texto. De repente le habrá dicho, ¿sabes qué, José? Tú eres un hombre hermoso, eres de buen parecer, ¿verdad? Mira, yo estoy acá, estamos solos y nadie nos ve, ¿verdad? Y quiero yo acostarme contigo, quiero que tú me des placer sexual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero José se puso firme en su propósito, firme como un hombre de Dios, como un ministro de Dios, como un hombre con propósito de Dios, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿cómo voy a hacer esto contra Dios, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque voy a pecar contra Dios, voy a pecar contra mi amo Potifar, ¿verdad? Entonces José, queridos hermanos, resistió allí con ese acoso contra esta mujer, ¿verdad? Una mujer mala, malvada. Esta mujer también vemos que los grandes capitanes, grandes reyes, hermanos, tenían mujeres hermosas también, ¿verdad? Entonces José, hermanos, resistió, ¿cierto? Resistió esa tentación. Entonces vayamos más allá, queridos hermanos. Vamos a ir más allá entre el 11 y el 15. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Quizás esta mujer los había despedido porque justamente ese día, ¿cierto? Esta mujer iba a acosarlo y quizás en su mente habrá dicho, hoy me voy a acostar con José, ¿cierto? Y me voy a unir a él sexualmente. Y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, ¿cierto? Salió corriendo. Cuando vio ella que le había dejado, o sea, la había despreciado, dejó su ropa en sus manos y había huido fuera. Llamó a los de casa y le habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, ¿verdad? Entonces aquí vemos, queridos hermanos, un panorama prácticamente acechador para José, muy peligroso para José, ¿verdad? Porque esta mujer fue despreciada por un esclavo, esta mujer fue despreciada por una persona insignificante para ella, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, siendo la esposa de un capitán del ejército del faraón, sea yo rechazada, ¿verdad? Para una mujer es algo intolerante, es algo que no le gustó a esta mujer, esa belleza, y ella se sentía como que codiciada por José, pero hermanos, vemos que José no la codició. José salió huyendo, dejando su ropa, porque le rompió la ropa prácticamente, ¿verdad? Para poder cumplir su propósito de ella. Pero José salió corriendo, huyó del pecado, huyó de la tentación, queridos hermanos, no le importó nada. Él salió huyendo, ¿verdad? Al sentirse ofendida esta mujer, ¿verdad? Esta mujer incircuncisa, lo calumnió, lo difamó, engañó a todos los criados diciendo de que José era una persona
que había hecho mal a ella, ¿cierto? Que le había abusado, que la había seducido, etcétera, etcétera, tantas cosas que dijo ella para poder engañar a la gente y poder hacer daño al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí al 16 al 20, ¿cierto? Dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vio su señor a su casa. Hasta que vino su señor a su casa, Potifar, entonces le habló ella las mismas palabras que ella había dicho, ¿verdad? José a sus criados y le dijo diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo que de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, tu esclavo. Se encendió su furor, ¿cierto? Se perturbó y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, por ser fieles a Dios, nos calumnian. Lo calumniaron a José, lo difamaron, engañaron, ¿verdad? Lo pisotearon prácticamente, lo ofendieron a José y José fue llevado, ¿verdad? A la cárcel. Fue puesto en la cárcel donde estaban todos los presos del faraón, ¿verdad? Entonces José era un hombre íntegro, estaba con Dios, amaba a Dios, era el mayordomo de Potifar, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, José prefirió prácticamente ir a la cárcel antes que fallarle a Dios. José prefirió irse a la cárcel antes de poder estancar la visión, los propósitos de Dios en su vida de José, porque había algo grande más allá. Entonces José no quiso fallarle a Dios, ¿verdad? Y prefirió que esta mujer lo ofendiera, engañara, lo difamara, lo calumniara, y él fue a la cárcel, ¿cierto? Siendo un hombre justo, un hombre que no había hecho absolutamente nada, pero él no abrió su boca, sino que esperó en Dios, hermanos, y José fue puesto en la cárcel, ¿verdad? Porque él huyó del pecado, huyó de la tentación, huyó de poder satisfacer a esta mujer, ¿cierto? Lleno de pecado, llena de laxivia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque era una mujer que no amaba a Dios, una mujer que quería satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Pero José, hermanos, era un hombre que quiso satisfacer los deseos de Dios para cumplir los propósitos de Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que ser como José, ¿verdad? De no satisfacer nuestros propios deseos, ni los deseos para otros, sino los deseos de Dios, ¿verdad? Sigamos en el 21 al 23, ¿cierto? Que José, hermanos, no fue un hombre que se doblegaba, un hombre que deprimido, un hombre que se aislaba, un hombre que no le importaba nada. No, José, hermanos, era una persona que su amor por Dios, ¿cierto? Su amor por Dios y las cosas de Dios, esto lo superaba, ¿cierto? Esto lo superaba, esto lo animaba más para cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué tal carácter de José? ¿Qué tal fundamentos puestos en la vida de José para llevar a cabo los propósitos de Dios? O sea, José no se doblegaba ante nada, aún siendo vendido, siguió en la visión de Dios. Estando en la cárcel, él seguía alabando al Señor, seguía orando, seguía en las cosas de Dios, ¿verdad? Aún si hubiese sido una pandemia, él seguía haciendo las cosas de Dios, no le importaba absolutamente nada, ¿verdad? Porque él siempre puso su mirada
en Dios, ¿verdad? En las cosas celestiales, en las cosas espirituales. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Amén, gloria a Dios, iglesia del Señor. También Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos, imagínate, que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. En el 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, ¿verdad? Así es, queridos hermanos. José aprendió algo con Potifar, de ser un buen mayordomo y ser también un buen administrador. Y eso también lo aprendió con su padre Jacob, porque él era prácticamente el administrador de todos sus bienes, ¿verdad? De todo lo que entraba y todo lo que salía, ¿verdad? Es por eso que su padre de José, Jacob, lo enviaba con sus hermanos para sacar cuentas de las reses, del ganado, de las ovejas que vendía, y José le traía buen dinero, buenas ganancias. Pero cuando iban los hermanos de José solos, venía pérdida, no había ganancia. Y entonces, queridos hermanos, José aprendió una buena administración, ser un buen mayordomo, llevar las cuentas, ¿cierto? Ser un calculista de bienes, un calculista de especies también, ¿cierto? Entonces vemos ahí a José un buen administrador de las cosas terrenales, pero también de las cosas espirituales, ¿verdad? Porque también en la cárcel José halló gracia, ¿cierto? Porque Dios estaba con José, ¿verdad? Halló gracia a los ojos del carcelero, el jefe de la cárcel, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, José en poco tiempo también llegó a ser el administrador de la cárcel, ¿verdad? Porque el jefe de la cárcel prácticamente le dio las llaves, le dio cuántos presos habían y tenía que atenderlos, curarlos, sanarlos, etcétera, etcétera. Donde iba José, era un hombre próspero. Donde iba José hallaba gracia a los ojos de sus amos, ¿cierto? Donde José iba, hermano, hacía grandes cosas porque Dios estaba con él. Y él con Dios, porque José fue un hombre obediente a la visión celestial, a los propósitos de Dios, querida iglesia del Señor. Entonces, así también tenemos que ser nosotros, obedientes a Dios, a la visión celestial, a la visión que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a dar unos cuantos textos bíblicos, hermanos, para poder ya terminar esta parte, hermanos, de José es tentado, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos es el deber de resistir a la tentación, el deber de resistir, ¿verdad?, a las cosas que nos puedan hacer daño, o que nos puedan apagar, o que nos puedan opacar para cumplir los propósitos de Dios. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, ¿verdad? José no consintió que esta mujer lo tocara, o no consintió al estar solo, adulterar con la esposa de Potifar. Él no consintió esto, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener en cuenta los principios que nos da Dios a través de su palabra, ¿verdad? No adulterar y no codiciar a la mujer de nuestro prójimo. Amén. .p.com, ¿verdad? Un ministro del Señor siempre tiene principios, ¿verdad? De no codiciar a la mujer de nuestro prójimo, ¿verdad? Y también de no sobrepasar, ¿cierto?, lo que Dios nos está dando. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, ¿verdad? Entonces, si Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nosotros debemos de caminar por esa vereda de los justos, por ese camino
de verdad, de luz, ¿cierto? Por ese camino, porque el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna y nos lleva a tomar decisiones, ¿cierto? Plenas para Dios, ¿verdad? De ser hombres de Dios, mujeres de Dios para las cosas eternas, las cosas celestiales, queridos hermanos. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentar vuestros miembros, nuestros mismos, a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, ¿verdad? Nosotros también en Corintios nos dice que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? José, hermanos, es un modelo, ¿cierto? En Génesis, que en 39 es un modelo de que él presentó su cuerpo, sus miembros, ¿cierto? Delante de Dios como instrumento de justicia, como instrumentos íntegros para cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque si José hubiese caído con la mujer de Potifar, ¿cierto? Hermanos, hubiese truncado lo que Dios tenía para él, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, también Dios nos dice que nosotros no tenemos el poder de truncar los propósitos de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene grandes planes para tus hijos. Dios tiene grandes planes para tú que vas a ser un ministro, un pastor, un evangelista, un ministro de alabanza. Dios tiene grandes planes para ti, ¿verdad? Entonces, no hay que presentar nuestro cuerpo para las obras de la carne, nuestro cuerpo para hacer cosas negativas, ¿verdad? Sino cosas justas, ¿verdad? Por eso que nos dice en Gálatas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que manifestar el fruto del Espíritu, que es paz, amor, gozo, paciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Entonces, tenemos la armadura de Dios, hermanos, para resistir todo, ¿verdad? Los días malos, los días de pandemia, los días que nos puedan calumniar, que nos puedan difamar, que nos pueden hacer cosas, hermanos, tenemos que estar firmes en Dios, confiados en Dios, para cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios, queridos hermanos. Si nosotros no tenemos la armadura de Dios, somos presa fácil para no cumplir los propósitos de Dios, ¿verdad? José, ¿cierto? José tenía la armadura de Dios allí, hermanos, ¿cierto? Y resistió ese día malo, ¿cierto? Y huyó del pecado, ¿verdad? Huyó del pecado. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, ¿verdad? Entonces, José estaba firme. Nosotros también debemos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Como casa espiritual, firmes, aunque vengan las tentaciones, aunque vengan las calumnias, difamaciones, etcétera, etcétera, tenemos que estar firmes en el Señor, ¿verdad? Así vengan tiempos malos, tenemos que estar confiados en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, para cumplir los planes y propósitos de Dios. En 2 Timoteo 2:22, José hizo una cosa importante que está aquí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Entonces José, queridos hermanos, huyó de esa pasión juvenil, ¿verdad? Y siguió la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan, ¿cierto?, al nombre del Señor, ¿verdad? También, queridos hermanos, en momento de tentación, ¿verdad? De tentación, Dios nos dice a nosotros también que hay que huir de las pasiones juveniles. Hay que huir, correr, queridos hermanos, ¿verdad? Para no estorbar los planes de Dios, para no interrumpir los propósitos de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? José, queridos hermanos, huyó del pecado, huyó de las pasiones, ¿verdad? Huyó de esta mujer que tenía planes para con José, para las cosas malas, pero hermanos, José fue fiel a Dios. Fue un hombre fiel a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que
quería hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros también, Iglesia del Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios, caminar en esa plataforma de la palabra de Dios que nos sostiene, que su mano poderosa está con nosotros, ¿verdad? Y así vamos a hacer grandes planes para Dios y Dios nos va a llevar también a promocionar, ¿cierto? Nos saca de una posición a otra posición porque Dios quiere grandes cosas con nosotros. Dios tiene grandes planes con nosotros, ¿verdad? Si tú, querida hermana, querido hermano, quieres grandes planes para Dios, sigue los caminos rectos del Señor. Sigue haciendo grandes cosas para el Señor. Resistir en el día malo. Resistir, huir de las pasiones juveniles. Huir de todo lo que nos estorba para hacer la voluntad de Dios. Huir y dejar todo, ¿cierto? Lo que no agrada a Dios. Sino seguir adelante, queridos hermanos, ¿cierto? Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Querida iglesia, el Señor, vamos a orar para luego continuar con los saludos. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Seas tú glorificándote, Señor, siempre en nuestra vida, Padre Santo. Así como tú, Señor, te glorificaste en la vida de José, también, Señor, glorifícate en nuestras vidas. En la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros líderes juveniles, líderes mayores de la iglesia, Señor, directivos, pastores, ministros. Señor, bendícelos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre Santo, para poder estar atentos, apercibidos, Señor, contra los ataques del enemigo, Señor, porque el diablo vino para matar, robar y destruir los planes de Dios, los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia. Señor, gracias te damos, Señor, que esta enseñanza, Señor, haya calado en lo profundo de nuestro espíritu, en nuestro corazón, para poder, Señor, estar atentos, Señor, y seguir tus caminos, tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos que se han conectado a través de las redes sociales, ¿verdad? Con la serie de Génesis, hermanos, que ya estamos para terminar ya aquí a 15 días quizás. Hermanos, son importantes estos temas que nos inducen, ¿verdad? Para poder ser fieles a Dios y caminar bajo los principios de Dios, bajo la voluntad de Dios. Saludamos, queridos hermanos, a la familia Correa Zapata, a nuestro hermano Omar, Christopher, que nos está viendo también, a nuestro hermano Click, a Leila también, muchas bendiciones, siervos del Señor, a nuestra hermana Miriam Vivanco, hermanos, que nos está viendo juntamente con la familia, a nuestra hermana Elga Requelme, a la familia Limante Vázquez, a nuestro hermano Jonathan y Miriam también, Esmeralda, a nuestra hermana Roxana Torpoco, ¿cierto? También estamos orando por su esposo, también muchas bendiciones, también por Jesús, también su hijo, nuestra hermana Roxana, también por nuestra hermana Santa Maguiña, nuestra hermana Cira Maguiña, que nos están viendo también en su casa, también muchos saludos, hermana Cira, hermana Santa, también a nuestro hermano David Correa, también saludos para David también, que está ahí, hermanos, apoyándonos a través de la tecnología. Saludamos también a nuestras hermanas también, Jennifer, Yera, Arisa, hermano del Callao, muchas bendiciones, sierva del Señor Altísimo, que Dios los bendiga, bendiciones para sus papis, muchas bendiciones también a la familia Vargas Correa, a Benjamin, a Lía, a nuestro hermano Rincón también, familia Rincón Correa también, muchas bendiciones para Joari, para Leito y para Jarek, muchas bendiciones también para la familia, a nuestra hermana Luisa que está viéndonos a través de las redes sociales en Estados Unidos, muchas bendiciones también para la familia, a nuestro hermano Luis Godoy, a Cecia, a Jose, a su pequeñita, a nuestra hermana Gladys Guamán de Matos, muchas bendiciones, saludos también para nuestro hermano Ignacio Matos, a Lucero Matos también, a nuestra hermana Cintia Godoy también, muchas bendiciones también, y la esperamos el domingo también. Saludamos a nuestro hermano Oscar Salarreaga, a su esposa Tatiana, mi mamá Maximina, muchas bendiciones también para el norte del país, a nuestra hermana familia Barrientos Vega, también muchas bendiciones también, a nuestra hermana Antonia, Mario, Tamir, Shaylor,
Muchas bendiciones a nuestra hermana Amelia Milla, también que nos está viendo a través de allá, de sus papis también. Muchos saludos a nuestro hermano Arcadio, a nuestra hermana Margarita, a nuestro hermano Oscar, que también está ahí, también Trujillo, muchas bendiciones. A nuestra hermana Nelly Requena, muchas bendiciones, hermana Nelly, que Dios está contigo para grandes cosas también. A nuestro hermano Jorge Huanca también, que se ha conectado, muchas bendiciones, Jorge. Saludos a tu mami Noemí y también a Jesús también, Huanca, muchos saludos también y también para toda la familia. A nuestra hermana Clarisa Castillo también, muchas bendiciones, hermana Clarisa. A tus hijos, nietos, muchas bendiciones y prosperidad también en la casa. A nuestra hermana Ana Godoy, también a Fernando y a sus dos pequeños, muchas bendiciones también. Saludos también y siempre estar conectados en la Vid Verdadera y también a través de las redes sociales. Y también a nuestro hermano Ricardo Salrega, al nene Cubías, muchas bendiciones también, que está acá al lado mío también. Muchas bendiciones también. Saludamos también a mi esposa Marta, a Huito, a Jael. Muchas bendiciones, siervo del Señor. Y a todo lo que se conecta, muchas bendiciones también. Y será hasta el día sábado, Iglesia del Señor. Bendiciones, será hasta el día sábado. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin fin. De mi corazón yo te doy el control, consume todo mi interior. Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder,
de mi corazón, yo te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan.